¿Qué es la depravación total? Vamos a entender algo, que el término depravación total puede ser usado o es usado en cualquier doctrina del cristianismo evangélico, pero se le da un énfasis, vamos a decir que superlativo, en el calvinismo. Todas las doctrinas del cristianismo evangélico entienden de que el hombre está caído, de que el hombre por sí mismo no puede salvarse, de que el hombre por sí mismo no puede pues encontrar a Dios, de que el hombre tiene que ser traído por Dios a él. La doctrina de la depravación total enseña que el hombre está caído radicalmente, que el hombre no puede buscar a Dios, que el hombre no desea ir a Dios, que el hombre está enemistado en contra de Dios, que su voluntad está esclavizada al pecado, que se encuentra muerto en delito y en pecados, que el hombre necesita ser traído por Dios. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con el pastor Eduardo Gutiérrez, de que el hombre necesita ser traído por Dios. De que el hombre necesita pues la obra del Espíritu Santo en su vida para poder entonces entregarse a Cristo, que no puede creer sinceramente a no ser que Dios derrame sobre ellos una gracia irresistible que literalmente lo obliga a creer. Dos cosas. La fe, la fe para salvación no es algo inherente en el hombre. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la fe es un medio. Nunca en la escritura se dice que nosotros somos salvos a causa de la fe, sino por medio de la fe. Y la fe está incluida dentro de ese paquete llamado salvación. Ahora bien, en Filipenses 1:29 también dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí no tendría sentido si la fe o el creer en Cristo fuera algo inherente que es provocado del hombre mismo, puesto a que el versículo 29 dice que es concedido a causa del libre albedrío. No, no dice eso el texto, sino a causa de Cristo, o sea, a causa, la causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, aquí se comprueba que la fe y el creer en Cristo para salvación no es algo inherente en el hombre, es un don gratuito de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, el pastor acá introduce una falacia de espantapájaro, porque nosotros no creemos que Dios obligue al hombre mediante una gracia irresistible. Nosotros no creemos eso. Nosotros lo que creemos es que Dios implanta una nueva naturaleza en el hombre para que el hombre tenga una inclinación hacia Él. Eso es lo que nosotros creemos. Pero libre y voluntariamente el hombre va a Cristo en arrepentimiento y fe. No es porque Dios lo obligue a actuar en contra de su voluntad. Dios no obliga al hombre a actuar en contra de su voluntad. Algo porque la salvación viene por medio de la fe. Entonces, La salvación no viene por medio de la fe, sino que la salvación vino por medio de la persona de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nosotros tenemos los beneficios de la segunda persona de la Trinidad. Tenemos el beneficio de la fe, que la fe es un don gratuito de la gracia de Dios, como dice Efesios 2:8 y Filipenses 1:29. La fe en sí, para creer en Cristo, no es algo inherente. La fe no es algo que nace del corazón del hombre para con Dios. No, la fe no es producto de un mecanismo humano. La fe es el medio. En ninguna parte de la escritura se dice que nosotros somos salvos por causa de la fe. No, la Biblia sí dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, es decir, que la fe es el medio, pero no la causa, no es algo inherente del hombre para con Dios, sino un don gratuito de la gracia de Dios. ¿qué dice la depravación total en el calvinismo? Él dice que el hombre está, escuchen esto, imposibilitado de creer. Es decir, aunque tú vengas a una persona y tú le digas, mira, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha hecho su hijo, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres un hombre pecador. Tú necesitas arrepentirte para alcanzar el cielo. Esa persona no puede entender eso. Cuando decimos que el hombre no puede entender, no queremos decir que el hombre tenga ciertas deficiencias mentales que le sean imposible entender el mensaje predicado, sino que su inclinación interna está determinada al pecado. Por ejemplo, Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y en Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, la inclinación está determinada por la naturaleza propia del árbol. Así el hombre sin Cristo solamente tiene la inclinación y disposición previa, bajo la determinación de su propia naturaleza, a hacer solo el mal, como nos dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Acá nos podemos dar cuenta que la voluntad o la inclinación interna del corazón humano es solo hacia el mal y está determinada por su propia naturaleza pecaminosa. Es en ese sentido en que nosotros decimos que el hombre no puede entender las cosas espirituales. No estamos diciendo que el hombre posea una enfermedad mental que le sea imposible entender a una persona cuando se le comunica el mensaje de salvación. Ha hecho que el ser humano le sea completamente imposible creer en Dios. Entonces, los que hemos creído, sinceramente, no hemos creído porque hemos entendido que necesitamos un Salvador, sino porque hemos sido predestinados a creer. Entonces, está enlazado, ¿verdad? La predestinación a la depravación total. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Escucha bien esto. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, Dios desde el libro de Génesis 4:7, dice bien claro para el ser humano, el pecado está siempre a la puerta. Pero ojo con esto, tú te vas a enseñorear de él, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues Dios no pudiese juzgar a los hombres. Desde Génesis 4:7 dice bien claro que el hombre se enseñorea del pecado. Aquí el texto de Génesis capítulo 4, versículo 7, nos dice que el hombre se enseñoreó del pecado, o que Caín se enseñoreó del pecado. Aquí el texto dice que Dios hace responsable a Caín de las maquinaciones que pasaban por su mente. Y es en ese sentido en que Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta y que él no debe ejecutar el deseo de su propia mente. Pero sabemos que el desenlace no fue que el pecado, que Caín se enseñoreó del pecado, sino que el pecado se enseñoreó de Caín. ¿Por qué? Porque Caín, en este caso, era un hombre no convertido, no era un hijo de Dios, sino un hombre alejado de Dios, muerto en delito y en pecado, y cumplió su designio mental. Por eso dice el versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es decir, el desenlace de la historia nos cuenta de que Caín fue vencido por el pecado y mató a su hermano. Aquí en este estado, Caín no estaba en el estado de un hombre convertido a Dios, sino de un hombre completamente muerto en delito y en pecado, y que su voluntad y su designio estaban con la inclinación de hacer lo contrario a lo que Dios le mandó. Por eso es que Dios le puede juzgar. Estamos caídos, estamos apartados de Dios, eso estamos claro todo. Somos pecadores y nos es imposible no pecar, pero eso no quiere decir que el pecado
pueda enseñorearse de nosotros. Claro, si tú permites que se enseñoree de ti, sí puede hacerlo. No, el hombre cristiano no está caído. El hombre cristiano ya no está bajo el dominio del pecado, no está bajo la ira de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, tiempo pasado, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de llegar a los pies de Cristo. Ahora usted lo que hace es confundir y meter en el mismo saco al hombre fuera de Cristo con el hombre bajo el amparo de Cristo. Entonces, eso no es correcto, eso hermenéuticamente no es posible. El hombre bajo el amparo de Cristo es el cristiano y el hombre fuera de Cristo no es cristiano. Entonces, el que está bajo el pecado, bajo el señorío del pecado, bajo la esclavitud del pecado, no es el Hijo de Dios, sino el hombre fuera de Cristo. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, luchamos contra el pecado, pero las personas que están fuera de Cristo no luchan contra el pecado porque ellos tienen una naturaleza inclinada hacia el pecado. Nosotros como hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza, tenemos unas nuevas inclinaciones, tenemos nuevas disposiciones. Por eso es que vamos a Cristo en arrepentimiento y fe y oramos a Él y leímos la Biblia. Pero una persona que está fuera de Cristo no lee la Biblia y tampoco ora a Cristo, porque está fuera de Cristo. Ellos están bajo la ira de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Sí puede hacerlo. Pero si tú le dices, hey, hasta aquí, porque en tu razón, porque Dios te ha dado la razón, en tu razón tú entiendes, ¿verdad?, que esas cosas son malas, entonces tú no estás obligado a cometerlas. El hombre no es un robot para que se le obligue a pecar. El hombre peca porque quiere pecar. El hombre cristiano peca porque él es tentado a pecar y bajo su propia voluntad, sin obligación externa, el hombre peca, el hombre cristiano. Pero como el hombre cristiano también tiene una nueva naturaleza y eso también lo lleva a arrepentirse y a confesar sus pecados delante de Dios, cosa que un pagano, una persona que está fuera de Cristo, no tiene esa habilidad para hacerlo. Y en ninguna parte de la Escritura se dice que el hombre bajo pecado tiene la inclinación y disposición de ir a Cristo por sí mismo. Eso no existe en la Biblia. Solamente el hombre cristiano puede tener tal naturaleza. Vamos a entender que Spurgeon era un profundo calvinista, él mismo lo dijo. Ahora, él entendía que aquí había un serio problema y él no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque él no entendía cómo había que predicarle a alguien regenerado, alguien que era una nueva criatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú no eres nueva criatura, entonces no puedes creer, no puedes tener fe. Entonces, primero, producto a la depravación total, primero tú tienes que ser transformado en una nueva criatura, ¿verdad? Un creyente ya hecho a imagen de Cristo, para que luego entonces se te pueda predicar y luego entonces tengas fe. Entonces, dentro del calvinismo hay dos corrientes. Una sitúa la salvación en la misma regeneración y otra sitúa la salvación después de la fe. Bueno, el problema que hay con las dos es el siguiente. Si tú crees que la persona es salva cuando es regenerada, porque ya es hecha una nueva criatura, estás creyendo que la persona es salva antes de tener fe. Eso contradice a Efesios 2:8. Dos cosas. Cuando a Spurgeon estaba de acuerdo con el tulip, él estaba de acuerdo con 5 puntos del calvinismo. El calvinismo no son 5 puntos. El calvinismo es una cosmovisión. El calvinismo no es el tulip solamente. El tulip es una parte de la cosmovisión que es el todo del calvinismo. Por tanto, decir que Spurgeon es un completo calvinista es un completo error. Es un completo error. Porque el calvinismo involucra
la sacramentología, involucra la liturgia, involucra el gobierno eclesiástico, involucra también creer en todas las confesiones de fe reformadas o calvinistas. El que yo crea o Spurgeon haya creído en 5 puntos, eso no lo convierte en un calvinista en totalidad. La regeneración no significa que el hombre en este estado ya está glorificado, ya está en ese estado de glorificación, de incorrupción. No, la regeneración es una parte del todo de la salvación. La salvación tiene un propósito eterno. La salvación inicia en la eternidad, en el decreto eterno de Dios, y que culmina con la glorificación del hombre cristiano. Y esto, sin lugar a duda, tendrá lugar cuando el cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad y el hombre en el estado de regeneración aún no ha sido glorificado en totalidad. Por eso es que el hombre en su estado de regeneración aún, aunque está regenerado, aunque tenga una nueva naturaleza, aunque tenga unas nuevas inclinaciones, aunque tenga nuevas disposiciones, aún así está y peca. Pero esto no quiere decir que estando en la regeneración el hombre ya está en el estado de glorificación y que el hombre no pueda pecar y que el hombre sea inmune al pecado. Son dos cosas muy diferentes. Porque la salvación es por medio de la fe. Bueno, contradice pues a todos los versos de la Escritura, ¿verdad? Porque dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. La fe siempre va primero que la salvación. Dijo algo incompleto porque usted dijo que la salvación es por medio de la fe. La Biblia dice que la salvación es por gracia, que somos salvos, porque por gracia sois salvos. O sea, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Es decir, el medio es la fe. Pero esto no es producido por la voluntad del hombre. Esto no es algo inherente del hombre. La fe es un don de la gracia de Dios. La Biblia no dice que somos salvos a causa de la fe, sino que la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Y eso es precisamente lo que dice Filipenses 1:29, que Dios nos concedió el creer en Él y a padecer por Él. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Claro, eso dice la Escritura, pero eso no quiere decir que el creer sea inherente. No porque Dios demande, quiere decir que eso sea inherente en el hombre, porque eso no es así. Asimismo, por ejemplo, el que Dios demande guardar la ley y los 10 mandamientos no significa que yo pueda guardar los 10 mandamientos a la perfección y sin cometer pecado. Eso no puede ser. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 17, versículo 13, Dios les dice a Israel, les dice estas palabras: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Acá vemos cómo Dios demanda a que se vuelvan de sus malos caminos y que guarden sus mandamientos. Sin embargo, en Lamentaciones 5:21 exclama el profeta Jeremías y dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Solamente Dios nos puede hacer volvernos de nuestros malos caminos. Entonces, no porque se diga o Dios demande el creer en Cristo, no porque Dios demande el volverse a Él, quiere decir que eso sea algo inherente del hombre. No, solamente Dios nos puede hacer volver, solamente Dios nos da ese don de la fe salvadora, solamente Dios nos da esa capacidad de acercarnos a Él en arrepentimiento y fe. Y esto es lo que dice Hechos 11:18. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Dios ha dado arrepentimiento para vida. Si fuera algo inherente el arrepentimiento, entonces esto no tendrá sentido. No tendría por qué Dios decir, o sea, Lucas expresar de que Dios da arrepentimiento, si en definitiva ese arrepentimiento es producido por un mecanismo puramente humano. Entonces no tiene sentido el que Dios dé arrepentimiento y el que Dios dé, en este caso, o conceda el creer en Cristo, como dice Filipenses 1:29. ¿Cuál es el problema? Que alguien es salvo antes de creer. La regeneración en la nueva naturaleza implantada en el corazón del hombre. Asimismo también es parte del Ordo Salutis.
Salvo debe entenderse en el sentido que Cristo en el hombre regenerado comenzó una obra. Y como Cristo, o como Dios en este caso, comenzó una obra en el corazón del hombre, implantando una nueva naturaleza, es decir, la regeneración, esto traerá como consecuencia el fruto de la fe. Uno no camina primero y luego nace, sino que uno nace y luego camina. Además, la regeneración no depende del libre albedrío del hombre, porque la Escritura en San Juan 3, versículo 6, nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De tal forma que el nuevo nacimiento o la nueva inclinación a Dios mismo es un fruto totalmente o un don totalmente del Espíritu de Dios. Aquí no participa para nada la voluntad del hombre. Además, vuelvo a recalcar que la regeneración no significa el estado de la glorificación, porque la regeneración es una etapa que está contenido dentro del Ordo Salutis. ¿Cómo alguien puede ser salvo, gloria a Dios, antes de creer? ¿Cómo puede ser salvo antes de creer? Efesios 2:8 dice, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Así que si tú no entras por ese camino de la fe, no puedes ser salvo. No es que el hombre sea salvo sin creer, sino que el creer es la consecuencia del don gratuito de la gracia de Dios. Eso dice Efesios 2:8. No es que el hombre, al momento de regenerarse, se entienda como el hombre en un estado de glorificación. No, no es así. No es, eso es incorrecto. O sea, solamente la regeneración es la implantación de una nueva naturaleza. Es para que el hombre tenga unas nuevas disposiciones concerniente a Dios e ir a Cristo en arrepentimiento y fe. No es que el hombre esté en el estado de glorificación y que es salvo sin fe. La regeneración solamente es una etapa, pero no acaba ahí. O sea, la regeneración da como resultado la fe. Por tanto, lo que tú haces es levantar una falacia de espantapájaro, porque esto no se queda solamente en la regeneración, porque la regeneración da como resultado la fe. O sea, y de ahí el proceso sigue. Entonces, no, eso no queda ahí. O sea, si Dios comenzó un trabajo, Dios también lo termina. O sea, Dios no hace el trabajo a media. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ahí dice, ya ves, el hombre natural, a cual llaman el incrédulo, y vamos a ver que esto es un verso que está incorrectamente entendido, porque creen que es el incrédulo y no es el incrédulo. Aquí Pablo está hablando de creyentes y vamos a ver por qué. El hombre natural, es decir, supuestamente el incrédulo, no puede entender las cosas de Dios. Por lo tanto, tiene que ser regenerado y por lo tanto salvado antes de creer. Lo que ya vimos que es una paradoja, ¿verdad? Que entonces eso no puede ser. Ahora, vamos entonces a entender qué es realmente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bien, ¿cuál era el problema de los corintios? ¿Cuál era el problema de los corintios? Que los corintios eran ¿qué? Eran niños espirituales. Pablo no le está hablando a una iglesia de los incrédulos. Pablo le está hablando a una iglesia de ellos mismos. De ellos mismos. Gloria a Dios. Ahora, dice, hay que entender que el capítulo 2 es el contexto superior del capítulo 3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, y el verso 14 es un contexto inmediato al 3:1, porque dice 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sigue. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, Pablo está haciendo una diferencia no entre el incrédulo y el crédulo, sino entre el hombre que no es espiritual, es decir, el natural, y el espiritual. Ok.
Esa es la palabra en griego, psúgicos. Ok. ¿Y esto qué quiere decir? Sensual. Bueno, sujicos, según el léxico de Alfred Tuggy, significa natural, material, que no es espiritual, que no tiene el espíritu de Dios. Eso significa sujicos según el léxico griego de Alfred Tuggy. Y según el diccionario teológico Vine, de acuerdo a 1 Corintios 2:14, dice que el significado se trata del hombre en Adán, contrastados con el hombre espiritual. Véase animal. O sea, según el diccionario Vine y el léxico griego de Alfred Tuggy, el contexto de 1 Corintios 2:14 debería ser leído en el sentido de que Pablo le hablaba a los creyentes allá en Corinto y le estaba diciendo que el comportamiento de ellos, los frutos que ellos estaban dando como cristianos, entre comillas, estaban igual que las personas naturales, las personas fuera de Cristo, que no tenían el Espíritu Santo. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los cristianos de Corinto. Es decir, Pablo está contrastando a un hombre espiritual de un hombre no espiritual. O sea, un hombre espiritual es un hijo de Dios con una mente de Cristo, con nuevas inclinaciones, con una nueva naturaleza, mientras que la persona que no tiene el Espíritu de Dios no es una persona cristiana. Entonces, ese es lo que está recalcando Pablo sencillamente es como queriéndole decirle Pablo a ellos que su fruto de los comportamientos que ellos tenían eran completamente de un hombre que no tenían a Cristo, que no tenían al Espíritu de Dios en sus vidas. Eso es lo que le estaba tratando de decir Pablo a esos cristianos de allá de Corinto. ¿Y cómo es el hombre en Adán? Lógicamente, el hombre en Adán debe entenderse en el sentido de corrupción. O sea, que el hombre en Adán está separado de Dios. Entonces, es el contraste que hace Pablo entre el hombre espiritual y el hombre natural. Aquí en el presente texto de 1 Corintios 2:14 nos está tratando de decir que el hombre no entienda, o el hombre natural no entienda porque carece de inteligencia o porque tiene un síndrome mental, sino simplemente porque para el hombre natural todas estas cosas son una locura. Y esto está en perfecta armonía cuando Pablo predicó en el Areópago a los filósofos de Epicuro y estoicos y les comenzaba a predicar acerca de Jesucristo y de la resurrección. Y para ello la resurrección fue algo estúpido, una locura, y eso está en perfecta armonía con lo que dice Pablo. Y está en perfecta armonía con lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles una locura. Entonces aquí vemos que para la persona natural, en este caso, para la persona que está sin Cristo, esto es una locura. Esto no lo puede entender una persona natural. Entonces Pablo aquí está contrastando el hombre espiritual con el hombre en el estado de Adán, en Adán, o sea, el hombre natural. Entonces, es en ese sentido, no en el sentido de que el hombre natural que aquí habla Pablo, se está refiriendo al creyente. No, no se está refiriendo al creyente, sino que se está refiriendo al hombre natural de esa misma naturaleza adámica, de esa misma naturaleza de Adán, como esclavo al pecado bajo la corrupción del pecado. Así como lo dice el leccionario griego de Alfred Tuggy y también el diccionario teológico Vine. La depravación total, aunque entendemos que el hombre está depravado, pero no es que él tenga una incapacidad para creer, sino que tiene simplemente amor al mundo. Amor al mundo. Y ese amor al mundo, por eso, las doctrinas bíblicas, yo las tengo que ver en la vida real. La Biblia, ¿verdad? No es, vamos a decir que algo fantástico, ¿verdad? Algo, no. No, es algo que tú puedes ver en la vida real. Entonces, tú puedes ver en la vida real que el ser humano ama vivir en el mundo. Y espérense, pero solamente los incrédulos no. Los cristianos también. Dos cosas, el creer para salvación con una fe real, con una fe
en la persona de Jesucristo para salvación del alma no es algo inherente al hombre. La Biblia jamás nunca dice que nosotros somos salvos a causa de la fe, sino por medio de la fe instrumental. La fe es un don de Dios. La fe es concedido, dice la Escritura. En Filipenses 1:29 y Efesios 2:8 dice que es un don de Dios. Por tanto, no es algo inherente. No porque la Escritura diga que uno debe creer, quiere decir que eso sea intrínsecamente inherente en el hombre y que eso sea producto de un mecanismo humano. La fe no es producto de un mecanismo humano, la fe no es producto de algo del libre albedrío del hombre. Y en segundo lugar, el hombre cristiano no ama las cosas del mundo. El hombre cristiano lucha contra las cosas que están en este mundo, pero él no la ama. Él no es como el hombre bajo el estado de pecado. En Romanos 7 vemos la lucha interna que el apóstol San Pablo sufría, pero ahí no dice que el apóstol San Pablo se deleitaba y amaba las cosas del pecado, sino que San Pablo luchaba contra el pecado. Lo mismo nosotros no amamos el pecado, no amamos las cosas de la carne, sino que luchamos contra eso. Por tanto, colocar al hombre en el estado de regeneración, en el mismo estado del hombre fuera de Cristo, es totalmente una fábula, es totalmente algo que la Escritura no enseña. Pero nosotros, como seres humanos que somos, gloria a Dios, pues amamos al mundo. Eso no quiere decir que nosotros estemos incapacitados de creer en Dios. No. Vamos a ver que después de nosotros convertirnos en cristianos, después de haber sido regenerados, seguimos, depravados. Entonces, esta regeneración no acaba con la naturaleza pecaminosa del hombre. Léanse Romanos 7. El apóstol decía que era llevado cautivo a la ley del pecado. De nuevo, regeneración significa implantación de una vida en Cristo para que tengan una nueva inclinación y nuevas disposiciones. No significa que el hombre en estado de regeneración sea inmaculado. No, eso es completamente falso. Eso no lo enseñan las confesiones de fe reformadas. Eso no lo enseñan nuestros estándares de fe. La regeneración es solamente la nueva vida implantada por Dios en el corazón del hombre. Regeneración no significa estado de glorificación. Regeneración no significa inmaculado. No, esas son cosas falsas. Esas son muñecos de paja. Eso no enseñan las confesiones de fe reformadas. No lo creemos y no lo enseñamos tampoco. Eso es un invento que usted se hace por ignorancia o por malicia. Perdón, Efesios 5:8. Esto lo hice de madrugada y con sueño yo ayer. Esto estaba hecho con sueño. Efesios 5:8. Ok. Dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, ¿verdad? Pero ahora somos luz. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Anden como son lo que son ahora, es decir, demuestren lo que son ahora. ¿Por qué razón? Porque el cristiano sigue teniendo la tendencia a vivir como ¿quién? Como los hijos de las tinieblas. Entonces, en el capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ok, entonces, si nosotros, ¿verdad? Hemos dejado de ser depravados para venir a ser regenerados. Y por esa regeneración dejamos de ser depravados, pues entonces eso lo viéramos en nuestras vidas, pero no lo vemos. Lo que vemos en nuestra vida es una marcada inclinación a seguir amando al mundo. El hombre regenerado aún queda en vestigio de pecado, pero eso no significa que el hombre regenerado o en el estado de regeneración sea igual que un pagano. Un pagano nos acerca a Dios en arrepentimiento y fe y viene y ora a Cristo. O se pone a leer la Biblia o se pone a cantarle al Señor. No, el hombre pagano no hace eso. Nosotros, en cambio, el hombre regenerado,
a pesar de que su inclinación está hacia Cristo, sin embargo también peca. Pero ese pecado lo lleva a los pies de Cristo, cosa que el pagano, la persona que está fuera de Cristo, no lo hace porque no tiene el Espíritu de Dios en su vida. En cambio, el hombre en el estado de regeneración sí tiene al Espíritu Santo y puede caminar de acuerdo a la voluntad de Dios de una manera distinta a un hombre fuera de Cristo. Más. Entonces, somos robots que fuimos regenerados y ya andamos automatizados. No. Esto ya es una falacia de espantapájaro, porque la regeneración no significa que uno perdió voluntad y que ya uno es un robot, una marioneta al que Dios controla a su antojo. No, eso no es regeneración. Eso no enseña en las confesiones de fe reformada. Las confesiones de fe reformada sostienen que la regeneración, y lo vuelvo a repetir, es la implantación de la nueva naturaleza de Cristo en el corazón del hombre, de tal forma que el Espíritu Santo vence la naturaleza pecaminosa del hombre. Y con esto no quiero decir que el hombre sea inmaculado, como lo dije anteriormente, sino simplemente de que el hombre tiene una nueva inclinación, que el hombre ya tiene unas nuevas disposiciones, que el hombre ya tiene una nueva naturaleza y que bajo esa circunstancia el hombre puede arrepentirse, el hombre puede ejercer fe, el hombre puede comunicarse con Dios por medio de la oración, que el hombre desea y quiere ir a Cristo, que el hombre se duele cuando peca, cosa que el hombre en el estado fuera de Cristo no tiene el deseo de ir a Cristo, como dice San Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y no tiene la capacidad de reconocer sus pecados y sus faltas y arrodillarse delante de Dios, cosa como lo hace el hombre en el estado de regeneración. Por tanto, caballeros, deje de andar hablando estupideces, deje de andar hablando o diciendo falacias de espantapájaros, inventando cosas de las que supuestamente nosotros creemos cuando en realidad nosotros no creemos. Esas cosas son mentiras. O sea, la regeneración no significa que Dios a nosotros nos controle como un robot. Eso es una falacia. Es una falacia lo que usted acaba de cometer. Una regeneración, ¿verdad? Que no es un momento mágico, ¡pum! Fuiste regenerado para que creyeras. No, no, no. Esa regeneración es un proceso. No, el nuevo nacimiento no es un proceso. El nuevo nacimiento se da una sola vez. Usted no tiene por qué, usted no nace 3, 4 veces. Y lógico, usted yo no tengo que nacer en el vientre de mi mamá 4, 5, 6, 10 veces, ¿no? Yo nací una sola vez y después aprendí a caminar. Entonces, algo ilógico es su planteamiento. Es algo ilógico que la persona tiene que nacer o que sea un proceso, porque lo que es un proceso es la santificación. La santificación es un proceso y la santificación no debe mezclarse con la regeneración, porque la regeneración es una cosa y la santificación es otra cosa. La regeneración y la implantación de la nueva vida en Cristo en el hombre, y la santificación es la mortificación al pecado. Son dos cosas completamente diferentes, entonces no puede ser un proceso. Nosotros mortificamos nuestro cuerpo y esto es un proceso, porque siempre cuando pecamos, esto nos lleva a la mortificación, esto nos lleva al arrepentimiento, esto nos lleva a crucificar nuestro yo delante de Cristo, a negarnos a nosotros mismos. O sea, eso es el proceso de santificación, pero la regeneración en sí es solamente una sola vez y es el cambio de dirección, es tener una nueva disposición de una nueva naturaleza, con nuevos deseos. Eso es regeneración. Ahora, si creemos en una real depravación total, el juicio de Dios es injusto. Tú no le puedes decir a alguien, aguanta la respiración 1 hora debajo del agua, si le es imposible hacerlo. Bueno, aquí está usando el mismo argumento de Pelagio, porque si Pelagio decía, este monje británico decía que si Dios demanda el decálogo es porque el hombre tiene esa habilidad de hacerlo. O sea, si Dios demanda
cumplir su ley, cumplir sus mandamientos, porque en definitiva el hombre puede hacerlo, porque si no, Dios no sería justo. Entonces usted está haciendo el mismo argumento que cometió Pelagio, usted está usando el mismo argumento para decir que si Dios es justo en demandar al hombre que se arrepienta y tenga fe en Cristo, entonces porque el hombre en definitiva puede hacer eso, tiene esa habilidad y tiene esa capacidad. Pero eso es absurdo, porque si en definitiva el hombre tiene esa capacidad, entonces el hombre no necesita la gracia de Dios. Si el hombre tiene esa capacidad de ir a Cristo de sí mismo y tiene la capacidad de arrepentirse de sí mismo, entonces, en definitiva, el arrepentimiento no es un don otorgado por la gracia de Dios y la fe tampoco sería un don de la gracia de Dios. Entonces, la Biblia sostiene que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios, son frutos de la gracia de Dios, no son algo inherente en el hombre. Además, su opinión acerca de cómo entender la depravación total es totalmente absurdo, porque lo que usted plantea de que si un hombre obliga a otro a aguantar la respiración por una hora bajo el agua, en definitiva eso anula la responsabilidad de la persona que está haciendo eso debajo del agua. Al contrario, nosotros creemos que el hombre, aunque esté en el estado de corrupción total o la depravación total, aún así el hombre es responsable de su acto. Aún así es responsable de sus hechos. Por ejemplo, si yo arriendo una casa a una persona, pero esta persona quedó sin trabajo y en base a la pérdida de trabajo, esta persona no tiene la capacidad para pagarme el dinero del arriendo, eso anula su responsabilidad de pagarme el dinero del arriendo. Claro que no, eso no lo anula. No anula su responsabilidad. Él sigue siendo responsable a pesar de que no pueda pagarme el dinero que me debe. Entonces, es así como nosotros entendemos la depravación total. O sea, el hombre no puede arrepentirse de sí mismo sin que le sea concedido de Dios. No puede tener fe para salvación si Dios no le da su don de la fe. Eso dice la Escritura. Eso no es algo inherente en el hombre. La Biblia jamás nunca dice que la fe es algo inherente en el hombre. Nunca dice eso. Entonces usar ciertos pasajes que demandan que el hombre se arrepienta, que el hombre tiene que creer en Cristo, que la fe es un medio de salvación, eso no significa que la fe sea algo inherente en el hombre. La Biblia no menciona en ninguna parte que la fe y el arrepentimiento sea inherente en el hombre. Yo estoy hablando acerca de los dones con respecto a la salvación. Por tanto, su argumento o su pregunta, eso de que Dios es como una persona que le dice a otro, ya métete debajo del agua y aguanta la respiración por una hora, eso es como anular la responsabilidad de esa persona que está debajo del agua. Nosotros no creemos tal cosa. Nosotros no enseñamos eso. Nosotros no creemos eso. Nosotros lo que sí creemos es que el hombre es responsable a pesar de que no pueda ejercer bajo su propio libre albedrío la fe en Cristo y el arrepentimiento genuino a Cristo. Ahora, la Escritura nos muestra cómo el juicio de Dios es justo. Y dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escucha esto, pues habiendo conocido a Dios, todo hombre le puede conocer. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que envanecieron en sus razonamientos. No en una obligación a estar caído, sino en el razonamiento. Yo no quiero obedecer, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero estar yendo a la iglesia, yo no quiero cambiar mi manera de vivir, yo no quiero cambiar mi manera de hablar, yo no quiero cambiar mi manera de ser, así que mejor yo adoro un ídolo que no me pida absolutamente nada. Una vez al año le hago una fiesta, lo saco en procesión y ya.
y ya. Gloria a Dios. No. La escritura nos dice cómo en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el que Dios se revele por medio de la obra de creación. Esto no significa que el hombre pueda ser salvo por medio de la obra de creación. El hombre es salvo únicamente a través de la sangre y a través de la cruz de Cristo. El hombre es salvo a través del Evangelio. Eso de la obra de la creación solamente mantienen al hombre inexcusable delante de él. Pero en ninguna parte se dice que el hombre puede ser salvo por medio de la obra de creación. O que el hombre puede ser salvo por medio de la ley escrita en el corazón. O sea, son cosas que Dios revela o reflejan el conocimiento de que Él existe como medio de mantener al hombre inexcusable, pero no son medios para salvación. No era que estaba obligado a ser entenebrecido, sino que el hombre, en su razonamiento carnal de amar al mundo, se va endureciendo y se va endureciendo y se va endureciendo. Otra falacia de espantapájaro. Depravación total no significa que una fuerza externa obligue al hombre a hacer algo que el hombre no quiere hacer. El hombre hace o ejecuta su voluntad porque él quiere pecar, porque él tiene su inclinación al pecado. Él no se encuentra forzado por una fuerza externa a actuar en contra de su voluntad, sino que el hombre actúa de acuerdo a su inclinación interna. Eso dice Jeremías 13:23, Génesis 6, versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 7. Perdón, Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver, Romanos 6, 17 y 18. Bien, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El hombre tiene que obedecer, porque creer, ¿verdad? Gloria a Dios, es algo que es un verbo que tiene que estar siempre en activo. La escritura muestra creer es como un verbo activo. Los verbos activos son los que el sujeto es el que realiza la acción. No puede ser pasivo. Claro, nosotros nos negamos que el hombre cristiano no obedezca a Dios, que yo no obedezca al Evangelio, porque el cristiano sí obedece a Cristo, sí va a Cristo, sí trabaja en la obra de Cristo. O sea, esos son activos que la persona cristiano lo hace. Sin embargo, el obedecer también es un fruto o es un don de la gracia de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. O sea que Dios nos eligió para obedecer, no porque Dios previó que obedeceríamos o no porque obedecimos. Y por esa razón, porque obedecimos, nos escogió. No, ahí nos escogió para obedecer. Ahora, salvar, ¿verdad? El verbo salvar en la escritura, si es un verbo pasivo, está en pasivo. ¿Por qué está en pasivo? Porque el hombre no es el que hace algo, es Dios el que lo hace. Pero el creer es un verbo activo. El obedecer es un verbo activo. Nadie puede creer por ti. Dios no puede creer por ti. Dios no puede obedecer por ti. Tú tienes que creer, tú tienes que obedecer. Así es, claro, pero es que el que sea activo no quiere decir que eso sea producto del hombre o que nació de la voluntad inherente del hombre o que la fe es algo inherente y que el obedecer a Dios es algo inherente. Porque 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, entonces no tendría sentido el que Dios elija para obedecer. Porque en definitiva el hombre
posee esa obediencia inherente y puede llegar a Jesucristo o al Evangelio y obedecer a Dios bajo su propia libre albedrío. O que pueda recibir su fe, o si el hombre cree, o si el hombre posee la confianza de ir a Cristo, de arrepentirse de sus pecados, y eso lo hace activamente, pero eso no significa que eso fue producto de un mecanismo puramente humano, o que fue algo inherente del hombre. No, no quiere decir eso. Cuando Dios da sus dones al hombre, cuando Dios en este caso da el don de la fe, y en creer en él para salvación, esto producirá en el hombre que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador personal. El hombre lo hará activamente. Es solamente eso. O sea, esos versículos que usted usa, el declarar que si el hombre posee esto activamente, es porque fue algo inherente al hombre, es algo que la Escritura no enseña en ninguna parte. La Escritura no enseña que la fe sea inherente, que el arrepentimiento sea inherente, que la obediencia para salvación, que las buenas obras son inherentes en el hombre. No, las buenas obras incluso también son producto del don gratuito de la gracia de Dios. Eso me enseña Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Por tanto, usted no expuso absolutamente nada y tampoco atacó en lo más mínimo la doctrina de la depravación total. Lo que sí hizo fue levantar falsas acusaciones, hacer falacias de muñeco de paja, y eso es todo lo que usted hizo, nada más, no hizo absolutamente nada, porque de hecho usted tiene un concepto erróneo acerca de la regeneración, a cómo lo entendemos nosotros, y un error acerca de la depravación total, por lo que hace sus propios conceptos. En ninguna parte usted citó las confesiones o estándares de Westminster, las confesiones de fe de la Iglesia Reformada, los catecismos de la Iglesia Reformada, absolutamente nada. No usó absolutamente nada, sino bajo su propio conocimiento y prejuicio. Bueno, mi hermano, y bajo todo este bosquejo se expuso la falacia de lo que hacen nuestros amigos arminianos o semipelagianos, que les gusta inventarse definiciones y lo insertan y nos echan la culpa a nosotros de que nosotros creemos así, cuando en realidad nosotros no creemos en eso. Bueno, hasta acá hemos llegado y esperando de que nuestro Dios de paz se les bendiga. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir subiendo material como este, para que sea de edificación para tu vida y que nuestro Dios de paz y gracia te bendiga ricamente.